Considero que el trabajo que hizo Andrés Oppenheimer es muy serio, muy bien documentado y creería yo que en gran parte de sus afirmaciones coincidimos. El tema de las patentes se tiene que mirar desde el punto cuantitativo y cualitativo. Si estamos hablando en número de patentes, necesariamente asociamos esa consideración con una política de gestión y de gerencia del talento humano. Si hablamos de calidad de patentes, estamos hablando de la capacidad de incidir en la agenda regional, continental o global. ¿Qué es lo deseable? Obviamente tener un número importante de patentes, pero también patentes de alta calidad. Eso permitiría reducir esa brecha, porque los números son alarmantes frente a lo que patentan países con mayores niveles de desarrollo. Y es que no nos podemos comparar con los que son iguales a nosotros o peores que nosotros, hay que siempre mirar los que tienen mejores registros. Nosotros hemos hecho una evaluación sobre la relación que hay entre la gerencia del talento humano con el desarrollo y con la mentalización de la ciudadanía en términos de lo que significa incidir en las diferentes agendas, regional, continental o global. Desafortunadamente nosotros medimos la eficiencia del Estado por su capacidad sancionatoria, la medimos en términos policivos. En países con mayores niveles de desarrollo, la eficiencia del Estado se mide en su capacidad de prevenir, precisamente de evitar tener que llegar hasta el extremo de sancionar. Entonces hay una distorsión enorme. Hoy se mide la eficiencia de los órganos que están ligados con la investigación, con algunos aspectos que tienen que ver con lo disciplinario, lo penal, inclusive lo societario, lo comercial. Se mide su eficiencia por el número de capturas, por el número de sanciones económicas, pero sin descuidar ese aspecto, considero que la eficiencia del Estado va de la mano con su chasis institucional. Países como Estados Unidos, como Alemania, desde hace 200 años como Japón, definieron el tipo de chasis institucional que permitiría concebir el tipo de civilización y el tipo de desarrollo que ellos querían. Definieron el tipo de motor y dejaron la carrocería para que fuera rediseñada por los diferentes gobiernos. Aquí confundimos el chasis institucional con el motor y con la carrocería. Entonces, las políticas de gobierno, que terminan siendo políticas de Estado, están limitadas al número de años, a la agenda de cada gobierno, 4 años u 8 años, dependiendo del tipo de gobierno, y se desconoce lo que es un verdadero chasis institucional. Tenemos en eso enormes disfuncionalidades. Creo yo que hay enorme talento. Colombia es un país de gente muy talentosa, pero hay falta de gerencia de ese talento. Hay que pensar en crédito. No hay la posibilidad de acceder a crédito. Cuando alguien quiere avanzar con lo que significa no solamente el trámite de una patente, sino todo lo que hay detrás en términos de investigación, en términos de infraestructura, en términos de logística, para viabilizar esa patente, es muy difícil acceder al crédito. En Colombia no hay suficientes laboratorios. ¿Cuántos laboratorios había en Estados Unidos hace 30 años? Laboratorios federales. Nosotros no tenemos la posibilidad de acompañar debidamente esa creatividad. Entonces, cuando Andrés Oppenheimer habla de crear o morir,
esa creatividad no puede ser exclusiva de una profesión determinada, ni exclusiva ni excluyente. No podemos olvidar que hoy hay una evaluación multidimensional de los fenómenos, y en esa evaluación caben muchas profesiones. En esa evaluación hay que tener muy presente la labor de los humanistas, de las artes liberales, y obvio, importantísimo tener especialistas, doctores, pero necesitamos crédito, necesitamos laboratorios, necesitamos que haya una política robusta, consistente de demanda pública, que lo que se produzca en Colombia, respondiendo obviamente a altos estándares de calidad, se consuma también en Colombia, y que el Estado tenga una injerencia y una política frente a esa demanda pública. Entonces, el trópico, que es nuestra gran fortaleza, históricamente se ha considerado como si fuera sinónimo o equivalente a todo lo que significa improvisación, indisciplina, falta de rigor. Y creo yo que en el trópico tenemos muchas respuestas y tenemos muchas opciones que no han sido suficientemente consideradas. Hemos fallado en, diría yo, entender ese chasis institucional que todavía no existe. Hemos fallado en entender la importancia de lo que es trabajar en la cultura, la aceptación del error, en entender la importancia de lo que significa la tolerancia con el fracaso. En Colombia es muy difícil encontrar un dirigente en diversas áreas, alguien que forje opinión, que reconozca que ha cometido un error. Porque en otros países con mayores niveles de desarrollo, el reconocimiento, la aceptación del error, es una actitud madura, es una actitud responsable, es una actitud congruente, que significa dar un paso muy importante para lograr un objetivo. No solamente a las empresas, también a los particulares. Tiene que haber líneas de crédito blandas, tiene que haber una postura mucho más clara sobre lo que es el capital de riesgo. La banca es un servicio público y como servicio público debería dimensionar un poco mejor lo que significa la gerencia del talento humano. Somos un país en el que hay talento, pero no hay gerencia de ese talento. Somos un país en el que hay creatividad, pero no hay acompañamiento de esa creatividad. Somos un país en el que hay mucha iniciativa, pero esa iniciativa se ve frustrada porque no hay crédito, porque las personas no tienen quien catalice esa iniciativa, quien la conduzca, quien la acompañe, quien la oriente. Y el tema no es pagar lo que significa el costo de una patente, es acompañar el proceso completo, desde el momento mismo en el que la idea puede materializarse o concretarse en un dispositivo, en un proceso, hasta el momento en el que se identifica claramente el mercado para esa idea, para ese proceso, para ese dispositivo. Entonces, no hay un acompañamiento, definitivamente no hay un acompañamiento. Se están haciendo esfuerzos, es claro, administrando un presupuesto que sigue siendo muy modesto para lo que el país puede dar. Entonces, se habla del posconflicto, pero para el posconflicto necesitamos tener una política muy clara de lo que va a ser ese chasis institucional, ese motor y esa carrocería para lo que el país pretende abordar en los próximos años. Cómo el país se va a insertar en la agenda global, cómo va a incidir, cómo va a lograr pues, que nos tomen en serio en términos de lo que es un país con capacidad para generar valor agregado. Pues es muy importante el rol de las universidades, porque en las universidades se está formando ese recurso humano que es el que va a garantizar que tengamos valor agregado, que es el que va a garantizar que haya una lectura diferente sobre lo que es el rol de Colombia en términos de impactar la agenda regional, la agenda continental y global, que es el recurso humano que va a definir los derroteros
para que nos insertemos en esa agenda global, que es el recurso humano que va a tener una mentalidad muy diferente sobre lo que es también gerenciar ese talento humano. Entonces yo no limitaría a ciertas profesiones. Obviamente hay que abrirnos de mente y hay que entender que entre más especialistas, más PhDs que el país tenga, pues más probabilidades hay de entender esa agenda global, pero no podemos limitarnos a ciertas especialidades o a ciertas profesiones. No hay que desconocer el talento de los empíricos, de los autodidactas. Si hay calidad de patentes, que son las que en últimas inciden también en la calidad de vida, que son las que en últimas inciden en la agenda global, se acorta la brecha y se lograría necesariamente generar un chasis institucional apropiado. Pero para que se tenga ese chasis institucional, se requiere también de un motor y se va a requerir de la carrocería apropiada. Para que eso se logre decantar, se requiere de voluntad política, se requiere de entendimiento de la agenda global, se requiere de entender la importancia de la educación y de la investigación.